hermanos, mire, cuando andes por el camino, y estas palabras, porque a veces decimos ¿cuáles palabras, verdad? Anterior de en el 4:5, le habla el Señor a Israel y le da el Shema. Shema quiere decir el escucha. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y se lo repite muchas veces porque creo que lo principal que nosotros debemos entender en esta palabra, cuando andes por el camino, debes de recordarle a tus hijos que el Señor tu Dios uno es. Que a donde tú quieras que vayas, el Señor tu Dios va contigo. Que a donde quieras que tú estés, el Señor tu Dios va contigo. Por eso el pueblo de Israel, mire, desde que amanece, desde que se levanta, ellos duermen con la Torá, se levantan con la Torá. A veces decimos, pues por lo que leemos, ¿verdad?, que religiosos que se meten mucho en lo que es la palabra, que solamente están orando. Claro, el Señor Jesús les enseñaba claramente. ¿Por qué? Porque ya era repetición y no era algo que saliera del corazón. Pero cuando nosotros vemos a un hebreo que desde pequeño, a un judío desde pequeño, mire, se le enseña específicamente lo que es la Torá, a leer desde temprano. Y después a mediodía la otra oración, y luego en la noche van a la tercera oración. Y los llevan desde pequeños a los niños hasta que cumplen sus 13 años. A la edad de 13 años, usted hace su bar mitzvah, y de aquí para adelante usted es responsable de que usted está leyendo la palabra. Recuerda, todo lo que ellos tienen que hacer es eso. Y nosotros vemos que el pueblo del Señor es bendecido. Nosotros somos pueblo del Señor y somos bendecidos. Pero si tuviéramos esa estructura, mire, desde el principio, desde el comienzo. Porque muchas de las veces el pueblo a veces se acuesta con un problema y se levanta con el mismo problema, y en vez de acordarse del Señor, se acuerda del problema que tiene encima. Se deja todo afuera y se acuesta uno con el Señor y se levanta uno, gracias Señor, y el Señor empieza a bendecir. Mire, se borran los problemas en medio de la noche. Cuando tú te levantas, tienes que tener la convicción de que todo lo que tú te llevaste esta vez el día pasado, de problemas, de situaciones difíciles, de malas noticias, todo eso se quedó allá atrás. La Biblia dice que sus bendiciones son nuevas cada mañana. Amén. Entonces yo todos los días me tengo que levantar, usted y yo todas las mañanas me tengo que levantar con esas bendiciones, las cuales el Señor me está marcando. Mire, camino grabado, un camino grabado. Un camino que todo el tiempo donde andemos con el Señor, cuando andes por el camino, dice, escuche Israel, el Señor tu Dios uno es. Y el Señor tu Dios es el que está contigo y conmigo. A donde quiera que vayamos, en cualquier camino, bueno, no cualquier, en el camino que vayamos correctamente. Porque aquí el pastor decía que agarró otro camino, ¿verdad? Y claro, pues era un camino equivocado. Y a veces nos pasa en la vida, vamos caminando caminos equivocados, no sabemos, pues, que no me vean. Amén. Sí, porque hay personas, hermanos, que a veces andan en caminos equivocados y se andan cuidando del hermano, de la hermana, del pastor, de los vecinos, pero no se cuidan de Dios, que es el que los está mirando por cuál camino andan. Amén. Mire, la palabra camino quiere decir deret. Es un sendero, es un camino, es una vía pública, como la vía que agarró el pastor. Bueno, yo le dije que él testificó, ¿verdad? Una vía, mire, pero esta vía era vía de bicicletas. Hay una distancia para llegar. Es un viaje el cual tenemos que hacer toda la vida. Forma de ser, la conducta donde tenemos que andar en ese camino, la condición, cómo tengo que ir en ese camino y tengo que llegar a un destino. Saben que en México, aquí puse venado, pero eso no está en el diccionario del Strong. En México hay un dicho que a veces dice, mi hermano lo ha de saber, ¿verdad? Te venadearon. ¿Sí han oído ese dicho? ¿Saben por qué es ese dicho? Porque supuestamente el venado, cuando va por ese camino, regresa por ese mismo camino. Y el cazador está esperando a que regrese por ese mismo camino para venadearlo. Por eso donde yo estaba en el ejército, muchas de las veces agarrábamos un camino y regresábamos por otro camino, para que no nos fueran a hacer
este problema, medallarnos por ahí. Entonces, uno debe de saber por dónde vamos caminando. Ahora, ¿con quién vamos caminando? Ese es el problema, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, yo voy caminando con el Señor, pero no sabemos qué va al lado de nosotros. O quién va al lado de nosotros. O con quién vamos o con quién nos juntamos. Por ahí decía alguien, dime con quién te juntas y te diré quién eres, aunque es un dicho diferente, ¿verdad? Proverbios, mire, 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino ¿de qué? De muerte. El hombre siempre, mire, ha trazado sus propios caminos, olvidándose del camino verdadero que es el camino de Dios. A Dios le damos solamente lo que, tal vez, muchas de las veces, lo que el ser humano quiere darle a Dios, pero no se le da lo que se le debe de dar a Dios en nuestras vidas. ¿Le queremos dar el camino que nosotros queremos? Sí, Señor, ahorita voy para acá, ya cuando esté a tiempo yo llego para allá a la iglesia, me arrepiento y vamos caminando juntos, Señor. Y pensamos, o se piensa muchas de las veces, el ser humano piensa que puede hacer tratos con el Señor. Por eso dice, ahí hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte, los caminos de perdición, los caminos donde muchas de las veces nosotros equivocadamente hemos agarrado, hemos tomado. No voy a excluir de esto porque creo que todos nacimos, pues desafortunadamente en la vida buscamos caminos que no eran buenos. No voy a decir los caminos de la vida, porque esa es una canción de un salmista del mundo. Sí, porque ahora muchos ya son salmistas hoy en día, ¿verdad? Pero mire, hay caminos que son caminos de equivocación. Caminos donde uno dice, no, pues no se van a dar cuenta. ¿Cuáles caminos serían esos? Los caminos de la perdición. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis hijos, dijo el Señor. Yo puedo ir usted puede ir como nuevo, vamos a decirlo, yo ya estoy viejo, ¿verdad? En el Evangelio. Usted puede ir como nuevo caminando en ese camino, pero yo puedo ser piedra de tropiezo. ¿Sabe cuál es una de las piedras de tropiezo que se maneja mucho en estos tiempos? Y en todos los tiempos se ha movido. Las piedras de tropiezo son las murmuraciones. Amén. Las piedras de tropiezo son aquellas cosas donde tú no estás de acuerdo, porque como ya estás viejo y tienes el conocimiento extendido o amplio, piensas que lo que estás haciendo, como hoy decía la hermana de la alabanza, no se fijen en nuestras equivocaciones. Pues nosotros venimos a cantar, ¿verdad? No hay que ver quién se equivoca, pero una de las cosas, mire, es el tener o ser piedra de tropiezo. Tal vez en la murmuración, en los malos comentarios. No, mira, el hermano pues está bien desafinado. No, yo pues no sé ni qué dijo. O sea, esa es una piedra de tropiezo. Ese es un camino donde nosotros podemos poner una piedra de tropiezo en ese camino. Y puede caer aquel que es nuevo. Puede caer aquel que apenas está comenzando. Puede caer. ¿Cuántos nosotros hemos visto en el camino del Señor? Por eso, si tú eres nuevo, procura no ver al que está a tu lado. La Biblia dice que tus ojos estén puestos en Cristo Jesús, el consumador de toda la fe. Porque si ponemos los ojos en el vecino, en el hermano, en el pastor, mire, si ponemos los ojos en ellos, vamos a caer también nosotros. Equivocadamente vamos a caer. ¿Por qué? Porque hay caminos estos que al final son muerte. Porque a veces le hacemos más caso a la murmuración o le hacemos más caso a los malos comentarios que voltear mejor hacia el cielo y ver a Cristo Jesús y seguir caminando con el Señor. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Ha oído ese dicho también? Ahora traigo mucho dicho. Me acordé, no sé qué que los traigo. Ese, arrieros somos y en el camino andamos. Sí lo ha oído, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema? Que muchas de las veces todos queremos ser arrieros y no queremos que nos vengan arriando. Aún el que viene siendo empujado y siendo arreado o empujando, para que me entiendan, no quiere que lo guíen. Y el que viene ahí caminando al frente y le dice el líder,
por acá y dale así, camina por acá y no te me desvíes y ándale derecho y ten cuidado con esto y ten cuidado con aquello. Y que dicen, no, espérate nada más que yo suba, me voy a ir arriba de ti y ahora yo voy a ser el arriero y yo te voy a andar arriando a ti. Por eso te dice el dicho ese, arrieros somos y en el camino andamos. ¿Por qué? Porque el otro ya lo está haciendo con ventaja para el día de mañana llegar a ser mejor que él y empezar a arriar a aquel que lo arrió. Y eso se llama venganza. Pero bueno, no vamos a entrar mucho a los dichos. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mire, los que iban de regreso a Maús, bueno, pero aquí donde dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pues en estos tiempos todos hemos buscado caminos diferentes, hemos visto cuál es la comodidad, cuál es lo mejor que me conviene ir a trabajar y no ir a la iglesia, me conviene hacer esto y no hacer aquello, me conviene no meterme a servir porque es un compromiso y luego ya no me van a dejar ir, me conviene, mire, muchas cosas que le conviene al ser humano, pero no se da cuenta que la puerta, porque estrecha es la puerta, dice ahí, y angosto es el camino. El servidor debe de aprender, el camino es angosto. Cada uno de los que estamos acá, el que canta, el que alaba, el que viene, incluso el que vino por este día, debe de saber que el camino es angosto, que no es amplio. Los caminos amplios, miren, el camino amplio te van a ofrecer todo, fiestas, licor, amigos, de todo lo que hay allá afuera. Un camino, no te preocupes, mira, no traes para tomar 20, yo te las disparo. Aquí mis compañeros te van a dar, te lo van a lanzar y fácil, camino amplio. Pero cuando nosotros vemos el camino angosto, mi hermano, el camino angosto es de sufrirle. El camino angosto es cuando no tienes para comprar comida, pero tienes que depender de Dios. Amén. El camino angosto es aquel camino que cuando te encuentras en las dificultades más difíciles, solamente tienes que depender de Dios y no de los amigos. Amén. Porque en ese camino angosto, donde tú y yo nos hemos encontrado tal vez en una enfermedad o en una dificultad o en algún hijo enfermo, el amigo que te lanzaba las caguamas ya no te va a decir, yo te ayudo. Además te va a dar la espalda y se va a olvidar de ti porque ya tienes algún problema, ya seas tú o ya sea tu familia o ya sean tus hijos. Amén. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente debemos de seguir por ese camino, el camino angosto. Miren, los que iban de regreso en el camino de Maús, está en Lucas 24:13. Lucas 24:13 nos habla de estos dos hombres que iban de regreso, de camino a Emaús. ¿Por qué ya iban de regreso? Jesús se les aparece en ese momento y empezó a caminar con ellos, en el camino de ellos, mire, de regreso. Me regreso, ¿por qué? Porque solamente tú eres el que no sabe, le decían a Jesús. Le preguntaban, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están así? No, pues es que no te enteraste. ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que está pasando en estos tiempos? Mataron al Mesías y pensamos que iba a resucitar y no ha pasado nada, y era un profeta y era bueno y hacía milagros. Mire cuántas cosas, pero ellos, su mentalidad ya no era de seguir avanzando en el camino que el Señor Jesús les había trazado, sino que venían de regreso. Entonces hay caminos muchas de las veces que nosotros tomamos equivocados y nos venimos de regreso. Es que no se pudo. Es que mi fe y mi esperanza estaba en el Señor, pero los doctores me siguen dando malos diagnósticos, me voy de regreso. Y tal vez estamos a un paso de que dijera el doctor, no te encontramos nada, nos equivocamos, no sé qué pasó, esto no lo podemos explicar porque para ellos no hay milagros. Pero tú y yo sí sabemos por qué razón el doctor dice que se equivocó, por qué razón el doctor dice que no tengo absolutamente nada. Si unos meses atrás te habían diagnosticado cáncer, te habían diagnosticado una enfermedad, pero que estás parado donde tenías que haber llegado conforme a la palabra que estábamos leyendo, Derek. Es la palabra camino en hebreo. Hemos llegado a la meta
Hay muchos que les falta solamente un paso y se regresan de ese paso. Qué bueno fuera que nosotros perseveráramos en esa fe, mi hermano. Que no regresáramos, que no retrocediéramos ningún paso hacia atrás, sino que sigamos caminando en ese camino donde el Señor nos ha llamado y no pierdamos las esperanzas de que Cristo va a venir por su iglesia un día. Porque hoy en día, mira, hay muchos de Maús que llaman de regreso. No, pues el Señor Jesús según que iba a venir, ahora ya no hay rapto, ahora ya no viene el Señor por su iglesia, la iglesia pasa la gran tribulación. Ya empezaron a mezclar todo eso y empiezan a cargar a la masa de todos aquellos que no habían recibido al Señor en su corazón y que por un tiempo tuvieron pequeña doctrina de la venida del Señor, y ahora toda la masa se regresa. ¿Por qué? Porque estaban como los de Maús. Ya no creían. Ciego, mire, guías de ciego, Mateo 15, 14, les dijo el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego. Con las malas enseñanzas. Miren, ¿cómo se mirara un ciego? Literal, porque este es un espiritual, ¿verdad? Un ciego guiando a otro ciego, no, pues tú sígueme, yo te llevo, yo me conozco este camino. Jesús dice, los dos caerán al mismo hoyo. Y ese ciego me habla de muchas cosas. Ese ciego es aquel que se encuentra tal vez en la ceguera espiritual, que a donde él va, el otro va tras de él. Y a donde él caiga, el otro va a caer también juntamente con él. A donde él se vaya, ahí va a ir. Otra historia que usted conoce muy común, ¿verdad? Bartimeo, seguidor de Jesús en el camino. Mire, Bartimeo, él era ciego, no como los de arriba, ¿verdad? Porque tenían la palabra. Pero Bartimeo, ese sí era ciego literal. Los de arriba eran espirituales. Pero el ciego Bartimeo, él se quería mirar. Y dice que cuando Jesús iba pasando por ahí, se enteró que Jesús iba por ahí. Él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandó a traer en contra de todos los discípulos, porque los discípulos le decían, hey, ya cállate. Deben de haber dicho, no molestes al maestro, dice la Biblia, ¿verdad? Y no dice eso, ¿verdad? Pero por ahí le han de haber dicho, ya cállate, mugroso, no estés molestando al maestro. Porque sí, su apariencia de él estaba sucia. Entonces, a Bartimeo lo único que quería, dice, era recobrar la vista. Cuando recobra la vista, ¿qué hizo Bartimeo? Dice que empezó a seguir a Jesús por el camino. Por el camino donde Jesús iba, ahí iba el Bartimeo, atrás de Jesús. Y cada uno de nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, la revelación, y tal vez digan, pero ¿cómo la revelación? Por medio de sueños, por medio de promesas, que no las ves en tus hijos todavía. Espérate un momento. Es que muchas de las veces, mi hermano, mira, el Señor nos habla por un paso profético, por una palabra profética, por una visión profética, y lo queremos, ya me lo habló ahorita, mañana lo queremos ya ver. Hay un tiempo. Tenemos que esperar ese tiempo, el tiempo de la paciencia, el tiempo de la esperanza, el tiempo que tenemos que tener ahí para esperar y ver los resultados de Dios, aunque ya estés viejo, o tal vez cuando ya estés a punto de morirte y veas las promesas de Dios puestas en tus hijos, va a decir, valió la pena esperar, Señor. Valió la pena esperar el tiempo, no importa qué tiempo, pero lo más valioso es que tú puedas ver esas promesas de Dios en cada uno de tus hijos. Miren, pero la pregunta del tema era esta: ¿qué necesitamos para el camino? Ya miramos lo que es el camino. Voy rápidamente entrando al tema. ¿Qué necesita usted para ir en un camino? ¿Alguien sabe qué necesita para ir en un camino? Luz. Provisión, comida, exactamente. Pastor dice, pues él no se ocupaba el camino de la bicicleta, porque él ahí se metió, ¿verdad? Ya quería salir. Ya se quería salir del camino, pero ya estaba adentro. Pero bueno, mire, cuando nosotros caminamos, yo recuerdo en aquel tiempo, sí, la provisión era importante. Y la provisión la llevábamos en unas bolsas atrás, las maletas, las mochilas. Y teníamos que caminar, hermano. Lo más importante también eran el calzado, botas. Porque el caminar bastante causaba ampollas en los pies.
Y era difícil porque, pues, no te iba a salir una ampolla y mañana ibas a descansar o 3 días de descanso. No, mi hermano, al otro día tenías que seguir caminando. Y era una forma de entrenamiento tan pesado que pues a veces ya ni los pies se sentían. Tenía uno que subir montañas, bajar montañas, toda la tierra de Chihuahua rastreada por todos lados, pero nunca se acabó o nunca se acaba el mal en ese lugar. Pero bueno, no me meto en ese asunto, ¿verdad? Ese es problema de las autoridades. Y nosotros somos autoridades celestiales, amén. Amén. Porque dicen que el verde es vida. Dicen ellos, ¿verdad? No nosotros. Miren, la pregunta del tema, ¿qué necesitamos para el camino? Bueno, número 1, la alforja. La alforja. ¿Saben qué es la alforja? ¿Alguien sabe qué es la alforja? Sí. La bolsa. Esa bolsa se necesita para poder meter cosas ahí. Bueno, hoy en día las mujeres me preguntan y llevan hasta 2 bolsas. ¿Qué llevas ahí? No, pues las llaves. No, pues no están en la otra bolsa. Que mejor me compro un costal, ¿verdad? Ay, no, hermana, no se vaya a molestar conmigo. Pero, ¿qué hermana no trae bolsa? Todas las hermanas traen bolsa, ¿verdad? Llena de dinero. Bueno, en la antigüedad, exactamente. En la antigüedad, el hombre usaba bolsa. El hombre, mire, se colgaba una bolsa a un lado y él llevaba las cosas ahí. Por ejemplo, el joven que cuando el Señor Jesucristo quiso dar de comer a miles y no había nada de comer y un joven llevaba en su bolsa unos panes y unos peces, lo cual el Señor los bendijo, los multiplicó y dice que se hicieron cestas y cestas y cestas para poder comer todos y todavía sobró. Pero de una bolsa salió eso, y eso no creo que es magia como hoy los magos que se sacan un sombrero y empiezan a sacar un conejo, una paloma. No, mi hermano. Estas bolsas, mire, por ejemplo, en 1 Samuel 17:40 dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Usted sabe la historia del rey David, ¿verdad? Amén. Tenía que tener una bolsa. Ahora, ¿qué ponemos nosotros en el camino si sus hijos tienen esa bolsa? Si su hijo va en el camino, usted ya sabe que le tiene que poner en la bolsa. Y muchas de las veces el padre o la madre se equivocan en a veces poner cosas que no debemos de poner. Si me desobedeces, así te va a ir. Si haces esto, te va a pasar esto. Pero al principio leímos, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Y decía, y esta palabra se las traspasarás a tus hijos cuando vayan a la cama, cuando vayan en el camino. Miren, no se pierde el tiempo para poder depositar palabras dentro de la bolsa. Piedras en este caso, dentro de la bolsa. ¿Para qué son las piedras? Aquí hay gigantes. Aquí había gigantes. Y había gigantes y estaba Goliat y estaban los 4 hermanos de Goliat. Por eso él dice, tomó 5 piedras. Usó una piedra para Goliat nada más. Las demás las usó más después. Pero esa piedra, mire, cuando usted ponga una piedra y esta piedra la deposito en tu saco, en tu bolsa, diciéndole a los hijos, claramente cada uno de nosotros, y esta la deposito en tu bolsa para que cuando tú vayas al ataque o se te presente un gigante, algún problema, puedas sacar esa piedra y pelear con el gigante y saber pelear con el gigante para que puedas obtener la victoria sobre los gigantes. Eso es lo que nosotros como padres debemos de inculcarle a nuestros hijos en su bolsa. Para que no te falte el pan en el camino. Pongo pan dentro de tu bolsa para que cuando te vayas no tengas hambre. Pongo agua dentro de tu bolsa. Estoy hablando en forma espiritual. Pongo la palabra de Dios dentro de tu bolsa para que cuando tengas hambre puedas comer. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Por eso ese pan, entonces, el hijo cuando va caminando, mire,
Si tomamos el versículo anterior que decía que haya muchos que dicen que aquellos caminos le parecen buenos y a la verdad y al último son caminos de muerte o caminos de perdición. Pero si tú depositaste en el saco de tu hijo una palabra, pusiste una promesa, pusiste una bendición, pusiste un arma dentro de su bolsa, cuando él anduviese por aquellos lugares donde no deberían de haberse ido, van a saber cómo defenderse. Se van a acordar, mi papá, mi mamá oraban por mí. Yo recuerdo cuando venían problemas sobre la familia, cuando había problemas dentro de la iglesia, se levantaban en intercesión, oraban y nos damos cuenta que todo comenzaba a trabajar bien. Cuando había algún enfermo, iban, ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Pero si tú empiezas a quitar todo eso de los hijos, entonces los hijos cuando anden como el hijo pródigo, mire, no van a saber cómo defenderse en aquellos lugares, cuando anden en el desierto, cuando anden en el hambre, cuando anden en el frío, cuando anden en la persecución, cuando anden, mis hermanos, en los grandes problemas aquí en la tierra. ¿Cómo se van a defender? Pero si tú compartiste fe y le pusiste a su bolsa fe, y tu hijo tiene fe, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré. Él no va a temer, porque Dios está con él. Pero anda en pecado, Dios está con él. Pero agarró un camino equivocado, Dios está con él, porque la llave eres tú. Porque tú eres el que abre la llave para que el agua salga. Y aunque tu hijo ande en el mundo, tú estás orando para que esa agua llegue hasta donde está tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Iba a tomar algo drástico que me daba el Señor el viernes en la oración en la casa de mis hermanos Hernández. Hermoso lo que el Señor me puso. Le iba a apuntar con tema, pero se lo voy a dar de una vez y lo cerramos como si hubiese sido un tema de aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando estábamos orando, el Señor me ponía algo, y qué bueno que en las casas donde hemos ido, ahí hay palabra de Dios. Amén. Lo digo porque el Señor me lo pone. Con las casas donde hemos estado orando, está el mensaje, está la palabra, está el maná. Todo se encuentra dentro de la casa. Amén. Entonces quiere decir que no, que está la presencia, que está el arca, que está en la presencia de Dios. Amén. Y yo les decía en la oración, orando, ¿verdad? Hablando del centurión y de su siervo del centurión. Y cuando el centurión se acerca a Jesús, le dijo que no fuera a su casa. Solo y sencillamente con que diga su palabra, su siervo iba a ser sanado. Me voy del lado del siervo. ¿Quién era el siervo? Un servidor, vamos a decir un esclavo, un trabajador. Pero lo amaba. Pero el siervo estaba enfermo. El siervo, a su parecer, ha de haber dicho, no, pues me voy a morir, no, pues ya se acabaron mis días, ya nomás esperando el tiempo que llegara para morir. Sin embargo, cuando le dice el centurión, solamente di tu palabra y mi siervo será sano. ¿Sabe qué pasó en esa palabra? Tal vez no pensar que un ángel se la llevó, no. Jesús dijo, el viento sopla de aquí para allá. Y cuando abre su boca Jesús, el viento se lleva la palabra de sanidad sobre el siervo. Y cuando iban a verlo, dicen, no, pues el siervo ya está hasta brincando y lanzando y saltando porque está sano. Amén. Por eso le decía hace un momento, cuando usted abre la llave, cuando usted manda una palabra, que el hijo está en el mundo, usted tiene la llave en su boca porque esa palabra vuela por el viento y cae sobre los hijos. Por su boca, y esa palabra voló, llegó y cayó sobre de él. Y si una arma se pone enfrente de él, el arma no va a disparar. ¿Por qué? Porque la palabra voló hasta allá y el arma se va a encasquillar y el arma no va a tener lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque los hijos son promesas y es bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. La alforja es lo que le echamos nosotros a los hijos.
Por eso si hay una palabra, hermano, de coraje con su hijo, quítela. No la use. Use palabras de bendición. Amén. Las sandalias. Entonces, Éxodo 3:5, entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cuando venimos del mundo, traemos sandalias del mundo. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, mire, lo primero que el Señor nos hace es quitarnos las sandalias y ponernos para poder caminar. Porque si no tenemos unas sandalias que el Señor nos ponga, vamos a caminar como humanos, pero mundanos. Vamos a traer los pasos de allá afuera del mundo y los vamos a querer mezclar dentro de la iglesia. No, pero es que allá, mire, danzábamos así, bueno, bailábamos así, ¿qué le parece si aquí le metemos a la danza un poquito de esto? Es que ya en el mundo yo tenía una canción, mire, del mundo que yo hice, ¿qué le parece si nomás le cambiamos la letra y la cantamos para adorar a Dios? Por eso el Señor le dijo, quítate las sandalias, Moisés, no entres con esas sandalias, porque tu caminar no es como el caminar que yo ando buscando. Vas a andar en un camino, pero con sandalias que sean mías, no que sean tuyas. Porque la sandalia tuya te va a llevar a donde tú quieres. Pero las sandalias que yo te voy a poner van a ir a donde yo te diga que tú tienes que ir. Amén. Entonces ahí nosotros debemos de ver, mi hermano, ¿qué tipo de sandalias nosotros tenemos en el camino? Si andamos con zapatos de Dios, con sandalias de Dios, con pasos santos, o si andamos con hoy en moda, ¿verdad? Las tribales, esas que dan punta para arriba. Ese hermano las conoce, ¿verdad? No creo que aquí alguien tenga de esas. Ni las conoce, ¿verdad? De las así, de pico. Pico hasta acá arriba, ¿verdad? Mire, ¿qué tipo de zapatos tenemos nosotros? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos movemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Porque si traigo unos zapatos, mi hermano, pues de ahí del mundo, zapatos del pecado, voy a estar yendo al pecado y voy a estar yendo a la casa de Dios. Voy a estar saliendo y voy a estar entrando, sin quererme cambiar ni caminar del viejo hombre, caminar con altivez o caminar como yo quiero y no como Dios quiera que yo camine. Así es que uno de los elementos bien importantes es tener las sandalias de Cristo, seguir los pasos de Cristo como Bartimeo. Yo me quito los zapatos y sí le conté una historia que me pasó a mí, ¿verdad? Yo cuando llegué, mi cuñada que ya murió, mire, yo siempre he dicho que yo era del mundo, mundano, 100%. Entonces cuando anduve de hijo pródigo y regresé, lo primero que me hicieron fue quitarme mis zapatos. ¿Por qué? Porque dijeron, pues así ya no te vas. Y yo pidiéndole mis zapatos, no me los regresaron. Bueno, caí y me quedé ahí. Ya los pastores ya no me dejaron ir, oraron por mí. Dormía en el templo. Miren qué privilegio como Samuel. Yo tenía mi cama en el templo. No era apto para dormir tal vez en una casa porque era del mundo, ¿verdad? Pero más importante era dormir en el templo para mí. Claro, pues a mi oración me tenía que levantar temprano, ¿verdad? Porque me iba a estar roncando cuando ellos estuvieran orando ahí. Pero fíjese, ese acto que hizo mi cuñada fue quitarme mis zapatos y dejarme descalzo. Y me decían, no, pues te quieres ir, vete. ¿Cómo me voy a ir si yo estaba bien lejos de mi casa? 3 horas de camino, de carro, hermano, no de camino. Y a veces nos es necesario que nos quiten los zapatos del mundo y nos pongan las sandalias de Jesús. Porque ya no vamos a donde nosotros queremos ir, sino a donde Dios quiere que nosotros vayamos y caminemos. Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestido y poned un anillo en su mano, mire, y sandalias en los pies. Hablando del hijo pródigo. ¿Ustedes se imaginan? O sea, nosotros a veces hablamos del hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? ¿Qué tipo de sandalias? Ni sandalias tenía, yo creo. Por la situación a cómo había ido,
lo que se había gastado, dónde se había metido. Pero ¿sabe? El padre siempre estaba esperando. Amén. El padre nunca perdió la esperanza que su hijo iba a llegar algún día. El padre siempre tenía la fe que no le importara cómo llegara, que él lo iba a recibir como él llegara, y no le importaba cómo haya llegado. Lo que importaba en ese momento era que su hijo llegara en el momento exacto para verlo. Yo después de esto tal vez ha de haber dicho, ahora sí, Señor, ya me puedo morir, ya está mi hijo en mi casa, ya lo bañamos, Señor, ya le pusimos sandalias, ya le pusimos nuevas ropas, Señor, ya le pusimos el anillo de autoridad de lo que había perdido. Por eso es importante dejar los zapatos del mundo y ponernos las sandalias de Dios. Amén. La capa. Número 3, la capa o manto. Mire, hace poco hablamos lo que era el manto, ¿verdad? Pero dice en Hechos 12:8, dice, y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí era Pedro. Pedro estaba prisionero y tenía 2 guardias enfrente. Usted puede buscarlo ahí en Hechos 12:8. Muy bonita esa historia, hermosa la historia, que cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta que fue algo sobrenatural. ¿Sabe qué pasó cuando se protegió con su capa? Se hizo invisible. Y dice que pasaron la primera guardia y no lo miraron. Hasta la segunda guardia le dijo, ahora sí, lo llevó hasta por allá y allá lo dejó. Y el ángel dice que se desapareció. ¿Sabe para qué es la capa? La capa es la protección que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que no hay problema que si estás enfermo y tienes esa capa de parte de Dios, vas a pasar en medio de la enfermedad y la enfermedad no te va a tocar. Que si estás en algún problema grave, grande, y dices tú, creo que de este problema no voy a salir, pero te pones mira, esta capa ahorita la necesitamos un montón. Y más ahorita allá afuera donde andamos en la calle, ¿verdad? Esa es la capa que nosotros tenemos, iglesia. Que cuando andes, mire, por la calle, dice que pasaron 2 guardias y los guardias no se dieron. Es más, los 2 guardias que estaban enfrente se quedaron, creo, dormidos. Y fue cuando el ángel le dijo, ponte tus sandalias, ponte tu capa y vámonos. Y se abrieron las puertas y salieron caminando invisibles. Amén. Algo sobrenatural. Sí, es sobrenatural, hermano. Eso es fantasía. No, es sobrenatural. Jesús dice que caminó sobre las aguas. Jesús dice que pasó puertas tridimensionales. Jesús dice la palabra que estaba en un lugar y aparecía en otro lugar. Esas son puertas tridimensionales. Los abismos son otras cosas o puertas que están adentro de la tierra y que muchas de las veces, ahí está en la Biblia, el ser humano dice, bueno, se desapareció, se los tragó la tierra, dice la Biblia, por desobedientes aquellos que iban en contra de Moisés. Y las profundidades del mar dice que tiene sus abismos donde se los traga también al ser humano. Entonces no podemos decir, ay, eso es fantasía. No, son cosas que el Señor dejó y que cada uno de nosotros debemos de tener esto también para el camino. Así es que ya vamos llegando a la meta. Ya nomás nos falta una cosa más. Amén. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Mire, te conocen por la vestimenta espiritual que tú tienes. Y esto tal vez va así, hermanos, ¿cómo no? Allá afuera te conocen por esa vestimenta. Hijo de Dios, caminando, háganse un lado y si no me hago invisible. Sí, hermano, porque allá afuera, mire, es una lucha espiritual lo que vivimos muchas de las veces allá afuera. Usted tal vez va a decir, no, hermano, no pasa nada. No, hay brujos, hay hechiceros. Y todos esos se levantan en contra de los hijos de Dios. Pero gracias a Dios que siempre el Señor nos ha cubierto con ese manto espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Cuando Moisés dice que subió arriba a la montaña, cuando bajó, dice que traía en su cara, no podían ver la luz que traía, porque el Señor había hablado juntamente con él. Le pusieron un manto para poderlo mirar.
Entonces ese manto, mi hermano, el Señor nos lo ha puesto a cada uno de nosotros y es lo que nosotros tenemos cuando caminamos allá afuera. Y andas en ese terreno, pero andas con un manto de protección en el camino de nuestro Dios. Y por último, mire, vara o bastón. Bastón. Todos tenían bastón. La mayoría de los grandes hombres, Moisés tenía bastón. Vara lo dice. Número 17:5 dice: acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará, así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Miren, la vara que nunca muere, la vara de Aarón, que todos tiraron su vara, y la vara que refloreció o revivió o le salieron flores, esa vara iba a ser escogido aquel que tenía una vara que iba a dar el producto. Así es que en la vara nosotros tenemos que tener, hermanos, la vara que nunca muere, una vara viva. Pero esa vara debe de ser traspasada de uno al otro. Éxodo 4:2 dice: y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés dice que era de la serpiente. Y le dijo que la tomara de la cola para que se volviera a convertir vara. Ok, una de las varas, la vara de Moisés, dice que esa vara se comió la serpiente de los magos que estaban, porque ellos también dicen que tiraron varas y se volvieron serpientes. Pero la vara de Moisés o la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos. Ahora Moisés levanta la vara. Le pregunto, ¿con qué vara tenemos autoridad? ¿Con la vara de Dios? ¿Con la vara de Moisés? Tal vez se nos olvidó sacarle las serpientes de los magos. Y tenemos una vara, pero esa vara se comió las otras varas. Y tal vez queremos tener la autoridad sin saber qué tenemos dentro de esa vara. Este punto es más importante de todos. Aquí llegamos a la meta. Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón, de su vara. Y Jacob, al morir, dice, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de... ¿Sabe por qué lo hizo Jacob? Para Jacob, mire, Jacob tuvo una lucha tremenda por todos lados. Usted sabe, Jacob, el que peleó con el ángel, el que quedó lisiado de un muslo y tuvo que caminar con ese bastón por toda su vida. Jacob, el que puso unas varas y dice que las ovejas pasaban por esas varas. Ahí hablamos de una genética donde todo el rebaño empezó a ser parte de Jacob, y a Esaú y al otro que le estaba quitando las riquezas. Al otro que le quitaban las riquezas se estaba quedando en quiebra y él estaba engrandeciendo sus ovejas, pero era porque las ovejas pasaban por el medio de esas varas, y estas ovejas, dice, se encontraban entre sí, tenían bastantes ovejas. Jacob, mi hermano. Pero al último dice que Jacob, ¿saben qué? Se apoyó en el bastón. ¿Sabe que en el bastón estaba toda la historia de sus hijos? En el bastón dice la historia que muchos de aquellos tiempos, ellos agarraban los bastones y los traspasaban de generación en generación. Ellos tenían en el bastón, incluso en muchos de los bastones, dice que ellos grababan las promesas de parte de Dios sobre los bastones. Y esas promesas vienen de parte de Dios, pero no es para que se quedaran, porque él podía decir, pues ya me muero y ahí se acabó todo. No, estaban las promesas sobre los hijos. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, cuál es el bastón que llevamos en el caminar cada uno de nosotros.
cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y si se las hemos grabado en el bastón que vamos a delegar a los hijos, para que los hijos se puedan defender de las bestias del campo, para que los hijos puedan tener ese cultivo como lo tuvo Jacob entre las ovejas que se apareaban y podían tener riquezas. Jacob, ¿qué bastón le estamos dejando a los hijos? Hemos grabado la promesa. La vez pasada les decía, muchas de las veces tenemos una lista muy grande en el refrigerador, pero no apuntamos lo que necesitamos de parte de Dios sobre las promesas de nuestros hijos. Tus hijos son hijos de promesa. Cada uno de los que están acá jóvenes son hijos de promesa. Me vas a decir, pero me falta mucho. No. Josué era joven, Samuel era niño. Los discípulos, muchos de ellos eran jóvenes, como Esteban, que murió apedreado por haber predicado la verdad. No se necesita ser viejo para tener el poder de Dios, ni se necesita caminar mucho para decirle: Señor, úsame, Señor. No me uses ya viejo, úsame de joven, Señor, que tu presencia caiga sobre mi vida, Señor, y pueda yo traspasar, Señor, lo que tú has depositado en mí sobre aquellos que tienen necesidad. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? La bolsa, el manto, el bastón, que es tan importante, las sandalias, 4 cosas. Le dejamos provisión a los hijos para que cuando caminen no tengan hambre. Pero este bastón me llama la atención mucho, porque dice que Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón, dice, y murió.